Muy buenos días, hermanos, y buenos días a todos aquellos que nos están acompañando en esta transmisión. Mi nombre es Néstor Carrillo, soy pastor de la iglesia Renuevo La Paz y me da un gusto pues poderles dar la bienvenida a esta transmisión y que puedan estarnos acompañando en esta mañana, que estoy seguro que Dios tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros. Si aún no nos sigues en nuestras redes sociales, puedes hacerlo. Puedes buscarnos tanto en YouTube como en Facebook como Renuevo La Paz y de seguro nos vas a encontrar. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, algo en lo que te podamos ayudar, no dudes de mandarnos un mensaje. Aún no tenemos una fecha específica de cuándo vamos a regresar y cuándo vamos a abrir otra vez el edificio de la iglesia para reunirnos ahí como cada domingo, porque todo esto depende del semáforo COVID y cómo avanza la situación de contagios aquí en nuestro estado. Así que te invitamos a guardar todas las medidas de seguridad y te invitamos a seguir los lineamientos que está proponiendo nuestro gobierno para que pronto podamos volver a reunirnos en nuestra iglesia y poder estar juntos y alabar a Dios unidos. Quiero agradecer a todos los que han estado ofrendando, a todos quienes están dando para el reino de Dios. Déjenme decirles que ha sido una bendición y estoy seguro que Dios va a continuar usándolo para el engrandecimiento de su reino. Hay muchas cosas que sé que Dios quiere comenzar, que sé que Dios quiere preparar para su iglesia, para nosotros, las maneras de servir al mundo, maneras de servir a nuestra comunidad y los diezmos y las ofrendas. Es la manera en la que Dios provee para cada una de estas cosas. Buenos días, iglesia, bienvenidos sean a un servicio más en línea de su iglesia Renuevo. Ya vamos a comenzar a cantar unas canciones, vamos a alabar a Dios y vamos a recordar lo que Él hace por nosotros. Y ojalá y la siguiente semana, si Dios quiera, podamos estar el equipo completo y adorar juntos a Dios con más instrumentos. Acompáñame ahí en tu casa si quieres a cerrar tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu bondad y tu misericordia, Dios, y queremos alabarte y cantarte por este medio, con estas canciones. Y bendice tu palabra, Señor, bendice nuestros corazones para poder entenderla y ponerla por obra. Ayúdanos a serte fieles en todo, en lo más pequeño, en lo difícil, y a darte toda la gloria a ti, Señor. Gracias por lo que haces con tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, triste un día me vi, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día,
se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. No hay mejor lugar, es que aquí en tu amor, aquí en tu amor, no hay mejor lugar, no hay mejor lugar, no hay mejor lugar, es que aquí en tu amor, aquí en tu amor, enciende un fuego en mi corazón, que arda en mi ser, que tome el control. Quiero más de ti, Dios, quiero más de ti, Dios. Enciende un fuego en mi corazón, que arda en mi ser, que tome el control. Quiero más de ti, Dios, quiero más de ti, Dios. No hay mejor lugar, no hay mejor lugar, no hay mejor lugar, más que aquí en tu amor, aquí en tu amor. No hay mejor lugar, no hay mejor lugar, no hay mejor lugar, más que aquí en tu amor, aquí en tu amor. Enciende un fuego en mi corazón, que arda en mi ser, que tome el control. Quiero más de ti, Dios, quiero más de ti, Dios. Enciende un fuego en mi corazón, que arda en mi ser, que tome el control. Quiero más de ti, Dios, quiero más de ti, Dios. Clama mi ser, clama mi ser, clama mi ser por ríos de agua viva, de agua viva. Clama mi ser, clama mi ser, clama mi ser por ríos de agua viva, de agua viva. Clama mi ser, clama mi ser, clama mi ser por ríos de agua viva, de agua viva. De agua viva, de agua viva.
hay mejor lugar, no hay mejor lugar, no hay mejor lugar más que aquí en tu amor, aquí en tu amor. No hay mejor lugar, no hay mejor lugar, no hay mejor lugar más que aquí en tu amor, aquí en tu amor. Enciende un fuego en mi corazón, que arda en mi ser, que tome el control. Quiero más de ti, Dios, quiero más de ti, Dios. Enciende un fuego en mi corazón, que arda en mi ser, que tome el control. Quiero más de ti, Dios, quiero más de ti, Dios. Enciende un fuego en mi corazón, que arda en mi ser, que tome el control. Quiero más de ti, Dios, quiero más de ti, Dios. Enciende un fuego en mi corazón, que arda en mi ser, que tome el control. Quiero más de ti, Dios, quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Así es, Señor. Queremos más de ti. Queremos conocerte en tu palabra a través de la experiencia que tenemos cuando te obedecemos. Estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Del Señor, que un pecador salvo. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora
ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado para darnos su salvación. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado para darnos su salvación. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó en soledad,
en su presencia estaré y cara a cara le veré. Ya tenemos aproximadamente 5 meses desde que comenzó la cuarentena. 5 meses en los que no nos hemos podido reunir en el edificio de la iglesia como estamos acostumbrados. Y el otro día estaba pensando que probablemente para muchos cristianos esta cuarentena les quitó lo único que caracterizaba a su cristianismo. Probablemente lo único eran los domingos en la mañana, los domingos que se reunían con su iglesia. Esto ha significado que se les ha quitado tal vez lo único que caracterizaba a su cristianismo. Reunirnos como comunidad es sumamente importante, adorar juntos es importante, escuchar juntos la palabra de Dios obviamente es importante. Sin embargo, no es todo lo importante que como cristianos hacemos o lo que caracteriza nuestro cristianismo. Creo que seríamos negligentes si dejáramos pasar esta cuarentena sin hacernos las preguntas importantes acerca de qué se trata realmente nuestro cristianismo y si es posible poder continuar siendo iglesia en estos tiempos. Creo que son preguntas que ya hemos intentado abordar antes, pero creo que no está por demás el poder volver a considerarlas. La persecución del primer siglo de la iglesia forzó a muchos discípulos de Jesús a dejar Jerusalén y buscar refugio en otras ciudades, y mientras ellos estaban haciendo esto, también iban dando testimonio acerca de Jesús, de lo que había sucedido en Jerusalén, de lo que Jesús había hecho y de cómo Jesús había resucitado. Así fue como el evangelio comenzó a expandirse en aquellas regiones y muchas pequeñas comunidades de seguidores de Jesús comenzaron a nacer con motivo de todo esto. El evangelio no puede detenerse y en medio de esta situación que estamos viviendo, las personas están en búsqueda de esperanza, están en búsqueda de alguien a quien seguir, están en búsqueda de certeza, en búsqueda de libertad, de respuestas, de amor, de compañía, de comunidad, de identidad, de ayuda. Y yo creo que el evangelio tiene respuestas y tiene lo que la gente necesita en medio de toda esta hambre espiritual. Y hoy quiero recordarles nuestra misión para despertarnos a la necesidad que hay en el mundo. Durante algunos meses ya hemos estado estudiando el evangelio de Juan y ya nos encontramos en los últimos capítulos, ya estamos por terminar el evangelio de Juan y hemos visto todo lo que era el ministerio de Jesús y las últimas semanas hemos hablado acerca de su muerte, de su resurrección y vamos a hablar acerca de lo que Jesús le da a sus discípulos para continuar con esta misión tan importante. Y lo primero que Jesús les da a sus discípulos es una base para su fe o una base firme para nuestra fe.
Vamos a leer Juan capítulo 20, versículos del 19 al 20. Juan 20, versículos del 19 al 20. Ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba en medio de ellos. «La paz sea con ustedes», dijo. Mientras hablaba, Jesús les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Antes de este acontecimiento, Jesús había presentado después de resucitar a algunas personas, y algunas de esas personas estaban presentes en esta habitación. Los discípulos tenían temor de los líderes judíos, y es por eso que tienen las puertas cerradas con candado. Juan es la persona que escribe este evangelio, y obviamente su manera de escribir deja claro que está redactando su testimonio, algo que él mismo presenció. Obviamente, como toda persona que escribe algo, Juan escribe con intención. Juan tiene un propósito al escribir: que quien lea pueda creer y que pueda creer en Cristo. Pero no solamente aceptar que Cristo existió históricamente, sino que pueda aceptar que Cristo es quien decía ser. A través de su evangelio, Juan ha dejado bien claro que Jesús es el Mesías esperado. Y también intenta demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, o puesto de una manera más clara para nosotros, demostrar que Jesús es Dios. No solamente un Dios, y no solamente como Dios, sino que Jesús es Dios encarnado. Creer en Jesús no solamente significa aceptar su existencia histórica. Eso no produce ningún efecto en nosotros, sino tener fe significa creer que Él es quien dice ser. Y es por eso la razón por la cual Juan escribió este texto, para que creamos en Jesús y creyendo en Jesús podamos tener vida y libertad. Entonces Jesús está en medio de los discípulos y los saluda y les dice: «La paz sea con ustedes», que era un saludo común en aquellos tiempos. Aunque este era un saludo común en aquellos días, seguramente para Jesús ese saludo tenía una nueva importancia en ese día, en esa tarde. Porque debido a lo que Él había hecho en la cruz y al haber resucitado, ahora había paz disponible para los discípulos de Jesús, para aquellos que habían confiado en Él. Esa relación rota entre Dios y los hombres había sido restaurada. Y a pesar de las dificultades que podamos enfrentar en el mundo, la paz de Dios está disponible para aquellos que confían en Dios. Es una paz que no viene de las circunstancias o de la promesa de que las circunstancias desaparezcan, las circunstancias malas. Es una paz que es producida en nosotros. Es una paz que viene de saber que somos perfectamente amados en Dios, que somos completamente suficientes en Jesús. De ahí viene esa paz. Jesús les muestra a sus discípulos, y es bien interesante cómo Jesús se acerca a ellos sin que ellos se los pidan y les muestra las heridas de sus manos y les muestra la herida de su costado, porque era importante que ellos entendieran que Jesús había resucitado y la manera en la que había resucitado. Jesús no era un fantasma, que era una creencia común en aquellos tiempos. Era importante para Jesús que sus discípulos entendieran que su resurrección no era solamente una continuación de su existencia de una manera espiritual, sino que de hecho su cuerpo había sido restaurado y transformado, porque al fin y al cabo Jesús sería el prototipo de nuestra resurrección. Y Jesús es la señal de cómo Dios está haciendo nuevas todas las cosas. La resurrección de Jesús no era algo que los primeros discípulos, que los primeros cristianos estaban esperando. Y Jesús se acercó de que los primeros discípulos comprendieran la naturaleza de su resurrección. Y evitar que esto nuevo que Dios estaba haciendo se interpretara a través de los lentes de ideas o tradiciones existentes en aquellos tiempos. Y los cristianos comprenderían que la resurrección de Jesús fue conforme a las Escrituras. Las Escrituras les darían a los creyentes las herramientas y la información necesaria para comprender cómo fue la resurrección de Jesús, la razón y para predicar esta resurrección. Las cosas que Dios comenzó a hacer en la primera iglesia no solo los desafiaba a añadir nueva información a su sistema de creencias y realidades, sino que desafiaba a los primeros discípulos a dejar que esta nueva información o eventos cambiara la manera en la que veían todo lo demás. Jesús se encargó de confirmarles su resurrección, porque es una de las piezas centrales en el cristianismo. Y después de hacer esto, Jesús les da una misión. Jesús les da a sus discípulos una misión clara.
Y eso es lo que me gustaría recordarte esta mañana, la misión que Jesús nos ha dejado. Y la encontramos en Juan capítulo 20, versículo 21. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces Jesús les da a sus discípulos una misión. Jesús les dice a sus discípulos, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Jesús no solamente les da a sus discípulos una misión, sino que desde el principio de su ministerio, Él les modeló una misión general. Jesús fue enviado a predicar libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos, a curar a los rotos de corazón. Fue enviado a dar vista a los ciegos y fue enviado a ser una luz en medio de la oscuridad. Y no sé si has mirado allá afuera, pero el mundo está en oscuridad. Las personas están buscando a quién seguir. Las personas están en búsqueda desesperada de libertad. Las personas tienen hambre de justicia. Las personas no encuentran la paz que necesitan. Hay mucha depresión, mucha ansiedad. El pecado está haciendo estragos en la vida de las personas y muchos de ellos son ciegos a su condición real. Y yo creo firmemente, y yo sé que muchos de ustedes también lo creen así, que el Evangelio tiene una respuesta para esas personas, para las personas que están pasando por todo esto. Así que somos enviados. Cuando Jesús estaba reunido con sus discípulos en aquella habitación, no solamente estaban los 11 apóstoles, así que las palabras de Jesús son dirigidas a todo creyente. Y me gusta la manera en la cómo Dios llama a Jeremías. Si lees Jeremías capítulo 1, te vas a dar cuenta cómo Dios llama a Jeremías y cómo es un llamado muy personal. Dios le dice a Jeremías, desde antes que nacieras te aparté y te di como profeta a las naciones. Si tú has creído en Jesús, Dios te ha dado, Dios te entregó al mundo como un mensajero de parte de Él. Y esto, como digo, no solamente es nueva información que añadimos, sino por lo general lo que Dios nos dice no solamente es información para añadir a lo que ya tenemos, sino que es información para dejar que cambie la manera en la que todo lo demás en nuestro cerebro y en nuestra mente está acomodado. Es cierto, eres un trabajador, pero eres más que un trabajador, eres enviado. Eres un estudiante, pero eres más que un estudiante, eres enviado. Eres madre, pero eres más que una madre, eres enviado. Y todas estas cosas, todo lo que somos, ahora tiene un nuevo significado si comprendemos que Jesús nos ha enviado al mundo. Así que, ¿cuál es tu campo misionero? Es un lenguaje que los cristianos usamos para referirnos a aquel lugar al que Dios nos ha enviado. ¿Cuál es tu campo misionero? Probablemente es tu casa, tu trabajo, tu familia, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros, tu equipo, tus clientes, tus trabajadores, los maestros, tus hijos, etc. Las personas que te atienden en la gasolinería, en el Oxxo, en la tienda, en el Walmart. ¿Quiénes son tu campo misionero? Dios te ha enviado al mundo y tenemos que preguntarnos, ¿estamos orando por ellos? ¿Estamos orando por las personas que nos rodean? ¿Estamos constantemente buscando cómo servirlos, cómo servir a esas personas a las que Dios te ha enviado? ¿Estás ayudándoles a entender cómo Cristo quiere darles vida y libertad? Básicamente la pregunta es, ¿los estás amando? Es una gran tarea y es difícil, pero no es imposible. Y me gustaría definirte en 4 puntos simplemente, bien cortos, qué significa ir, qué significa ser enviado. Por lo menos 4 cosas. Ser enviado significa un lugar de donde salir, un lugar a donde ir, algo que sacrificar y personas que amar. Un lugar de donde salir. Ser enviado significa de alguna manera dejar cierto lugar o dejar cierta condición o dejar cierta actitud y comenzar a ir y aceptar la invitación de Dios a unirnos a Él. Es parte de lo que significa ser enviado. 2, un lugar a donde ir. Significa que comprendes que hay un lugar especial o aquí hay un grupo de personas específico a las que Dios te ha enviado o que hay un grupo de personas o personas que Dios te ha dado para que tú puedas servirlas y amarlas. A lo mejor son tus amigos, tu familia, como habíamos dicho. Pero significa que hay un lugar a donde ir. 3, hay algo que sacrificar. No es fácil. E ir significa, por lo general, sacrificar algo. Tiempo, recursos, energías. Ir significa probablemente dejar algo para poder invertirlo en otra persona.
Y número 4, personas que amar. Ir significa reconocer que hay personas que Dios ama, a las que nos está pidiendo que nosotros amemos. Y creo que es importante que podamos tener esta imagen o esta comprensión de que la misión no es solamente una tarea que cumplir, son personas que amar. Son personas que Dios quiere alcanzar, que Dios ama y que Dios quiere alcanzar. Así que cuando Dios envía, Dios provee. Dios te ha dado una misión, pero Él también te ha dado poder. Y eso nos lleva al último punto de este mensaje. Jesús no solamente les dio a sus discípulos una misión, sino que también les dio un poderoso respaldo. Y veamos qué es este poderoso respaldo en Juan capítulo 20, versículos del 22 al 23. Está hablando de Jesús y dice: entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Jesús les ha dado a sus discípulos una importante misión, una gran responsabilidad, pero al igual que otros evangelios, junto con esta gran responsabilidad, Jesús les da un gran poder en la forma de una nueva relación con Él. Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y Juan pretende que nosotros veamos un paralelismo con Génesis capítulo 1. Porque ¿qué es lo que hace Dios en Génesis capítulo 1? Crea al hombre del polvo de la tierra y sopla en él aliento de vida, y es el hombre entonces un ser viviente. Y Jesús está haciendo lo mismo con sus discípulos. Sopla sobre ellos el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo les da vida. Jesús está comenzando una nueva creación. Está dando nueva vida a lo que estaba muerto. Y está devolviendo el propósito, devolviendo la humanidad y devolviendo todo lo que el ser humano había perdido al romperse su relación con Dios. Y está creando algo nuevo, algo mejor. Y es esto la nueva creación que Jesús está comenzando. Si hay una palabra que describe de una manera adecuada a los primeros discípulos y a la primera iglesia, esa palabra es cambio. Algo nuevo estaba comenzando, algo que transformaría el mundo, su mundo y nuestro mundo para siempre. Uno de los problemas más comunes de la iglesia de hoy es su resistencia al cambio. Pero no es el cambio en sí lo que hace que la iglesia sea iglesia o sea eficaz o avance el reino de Dios, sino el seguir la obra del Espíritu Santo. Pero el problema es que muchas veces el Espíritu Santo quiere hacer cosas y a veces esas cosas implican cambio y a veces la iglesia se resiste a ese cambio. Así que a veces nuestra resistencia al cambio muchas veces es una resistencia a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente dotaría a los creyentes con vida y de poder para cumplir con su misión, sino que es el sello de una nueva relación. Lo habíamos visto desde la semana pasada, cómo Jesús estaba dando las señales de una nueva relación que estaba comenzando. En Mateo 28, versículo 20, Jesús hace la promesa de permanecer con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo mismo que está sucediendo en esta escena. Una nueva relación entre Jesús y sus discípulos ha comenzado. En su Espíritu Santo, ahora Jesús no solamente está con ellos, sino está en ellos. Y ellos en Jesús. Después Jesús dice algo muy interesante y algo muy raro. Jesús les dice: a quienes ustedes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. Y si ustedes no los perdonan, entonces no serán perdonados. A través de estas palabras, entendemos que Jesús le estaba dando a la iglesia no solo la capacidad y el poder para cumplir su misión, sino que les estaba dando la autoridad. Y déjenme hacer algunas aclaraciones en cuanto a este versículo. Porque recordemos que no solamente los 11 apóstoles estaban reunidos en aquella habitación, estaban también otros discípulos de Jesús. Así que estas palabras no pueden ser explicarse solamente como que están dirigidas a los apóstoles. Juan hace una diferencia entre aquellos que llama discípulos y aquellos que llama los 12, refiriéndose a los 12 apóstoles en este mismo capítulo. Así que Jesús está hablando con varios de sus discípulos, no solamente con los 11 apóstoles en ese momento.
Estas palabras de Jesús no significan que los líderes o los ministros tienen la autoridad para determinar a quién perdonar y a quién no. Y a lo mejor es algo que muchas personas pudieran pensar del Papa, que a lo mejor el Papa es la persona que puede decir tus pecados son perdonados y tus pecados no. Eso no es lo que significa, porque el perdonar pecados es algo que solamente Dios puede hacer. Lo que sí significa, y muchos comentaristas están de acuerdo en esto, de que como iglesia o como comunidad de seguidores de Jesús, como comunidad de fe, podemos reconocer cuando Dios ha perdonado los pecados de una persona y podemos animarla, podemos asegurarle la realidad del perdón de Dios. De la misma manera, como discípulos de Jesús, como iglesia, podemos reconocer cuando una persona todavía necesita ese perdón y necesita arrepentirse, y podemos interceder por esta persona y podemos ayudarle a reconocer esta necesidad de perdón. Y ambas cosas deben ser hechas motivadas por el Espíritu Santo, que nos da el discernimiento para ser sensibles a cualquiera de las situaciones, de estas dos situaciones. Pero pensemos en esto por un momento. Me gustaría que pudiéramos pensar en algo que es práctico, que es relevante y que sucede en nuestras vidas. Pensemos en esto. Muchos de nosotros tenemos familia, amigos y conocidos que no conocen a Jesús. O en ocasiones en tu trabajo alguien te pregunta algo o escuchas alguna conversación y tú sientes que Dios te dice que compartas o hables. O a lo mejor alguien tal vez te pide consejo y tú le das consejo de las cosas que tú haces en esa situación y cómo te han ayudado, pero probablemente nunca conectas el consejo con ayudar a la persona a tener un encuentro con Jesús. Hay muchas personas que nunca van a ir a una iglesia, o que nunca van a escuchar una predicación, o que nunca van a abrir una Biblia. Y déjame decirte esto, para muchas personas, tú eres la única iglesia a la que van a ir. Para muchas personas, la única Biblia que van a abrir. Para muchas personas, tú eres la única predicación que van a escuchar. Como enviado al mundo, como misionero de Jesús, es importante que reconozcas la autoridad que Dios te ha dado, o esta capacidad que Dios te ha dado. Hasta cierto punto debemos entender que Dios nos ha confiado a ciertas personas. Esas personas que solo tú puedes alcanzar, a lo mejor ni siquiera sabes quiénes son, o nunca podemos saber con qué personas, al único cristiano que van a conocer es a nosotros, nunca podemos saberlo, pero estoy tratando de pintarte una imagen de lo que Jesús estaba tratando de decirle a sus discípulos en este momento. Cómo al enviarlos, les estaba poniendo sobre ellos la responsabilidad de esta misión, les estaba confiando esta misión de expandir su reino y de alcanzar a otras personas. Y a veces creo que no comprendemos la importancia de esto. Hasta cierto punto Dios te ha confiado no solamente tareas, sino Dios te ha confiado personas. Si tú no les hablas de Jesús, probablemente nadie más lo hará. Y en cierto sentido, si no les hablas, si no compartes su testimonio, lo que Jesús ha hecho en tu vida, en cierto sentido, tú no estás permitiendo que sus pecados sean perdonados. ¿Alguna vez lo pensaste de esta manera? Pero si tú reconoces que Dios te ha confiado algo importante, que te ha confiado a personas, y compartes acerca de Jesús y cuentas tu historia, lo que Jesús ha hecho en tu vida, estás participando en la manera en la que Dios perdona los pecados de una persona. Así que esto que está diciendo Jesús probablemente significa otra cosa, pero esto es una realidad. De alguna manera Jesús nos ha confiado el poder de perdonar y de no perdonar. ¿Cómo? Al participar, al compartir o no compartir, al hablar o al no hablar. Hay personas que necesitan perdón, que necesitan reconciliarse con Dios, y probablemente Dios quiere usarte, y probablemente tú vas a ser la única persona cercana o disponible a la que Dios va a poder usar. Y es importante que reconozcas tú la autoridad que Dios nos ha dado y lo que Él ha puesto en nuestras manos. En la Biblia, cuando Dios da autoridad y poder, esos no funcionan a la manera del mundo. Para Dios, la autoridad y el poder convierten a la persona que recibe autoridad y poder en servidor. Cuando Dios le da autoridad a Adán y a Eva para gobernar,
La idea de administrar la creación era esta, de ser administradores, de ser mayordomos de la creación. Administrar y cuidar la creación de tal manera que ésta alcanzara su pleno potencial, que fuera fructífera y no solamente eso, que fuera hermosa, que fuera un reflejo de su creador. Así que cuando Dios le da autoridad a la iglesia, no es para oprimir o para ser servida, sino para servir al mundo, amar a las personas y ayudarlas a alcanzar su pleno potencial y su hermosura en Cristo. Esto es autoridad y esto es poder. Cuando Dios también delega responsabilidad, lo que está haciendo Dios es hacernos sus representantes. Jesús dijo, así como yo fui enviado, así los envió a ustedes. Cuando Dios nos dice, cuando Dios nos da autoridad, cuando Dios nos da poder, de alguna manera nos está pidiendo ser sus representantes ante el mundo y tratar esa autoridad y ese poder como Él lo haría y amar a las personas como Él lo haría. Cuando Dios nos da autoridad, también nos hace responsables. Es decir, nos da algo y nos va a pedir cuentas de cómo usamos eso que Él nos dio. Si nos encargó una misión, nos va a poder pedir cuentas de cómo nosotros llevamos a cabo esa misión, de amar al mundo y de alcanzar a aquellos que están perdidos y aquellos que buscan libertad y vida. Esta es nuestra misión y esta es la responsabilidad, el poder que Jesús nos ha dado, pero también la responsabilidad que Él nos ha dado. Y comprender esta responsabilidad nos va a ayudar a salir y a ir. Como pastor me gustaría que ningún creyente, ninguna persona que asiste a Renuevo y que es discípulo de Jesús se sienta excluido. Todos somos llamados, todos somos enviados al mundo principalmente. Si Dios no te ha mostrado un campo misionero específico, fuiste enviado al mundo, al lugar donde estás. Y también comprender que una manera también de ir o de participar en la misión muchas veces es orar y dar. Yo sé, amados hermanos, que algunos de ustedes están orando por mí y que oran constantemente. A veces se acercan y me lo dicen y déjenme decirles, ustedes son copartícipes de lo que Dios está haciendo. Ustedes son copartícipes de mi ministerio porque sé que yo solo no podría. Así que si están orando por los siervos, si están orando por las personas de la iglesia, déjenme decirles, ustedes están cumpliendo su misión. Ustedes están ayudando a la expansión del reino. De la misma manera, para aquellos que están dando fielmente, que aquellos que están dando con un corazón voluntario, déjenme decirles, también están colaborando en ir y en enviar y en amar y en ser responsables con la misión que Dios nos ha dado. Les doy muchas gracias y una vez más, todos entramos dentro de esta misión y todos somos enviados. Así que no desaprovechemos esas oportunidades que Dios nos presenta. Yo sé que algunos de ustedes Dios ha puesto cosas en su corazón, tal vez todavía no las hacen, pero ahí están. Y solamente tienen que dar el primer paso y tienen que amar a las personas así como Dios las ama. Hay muchos de ustedes que piensan, es que no sé mucho, es que no conozco mucho. Déjame decirte, lo que los primeros discípulos no tenían la Biblia como nosotros la tenemos, no tenían el Nuevo Testamento, de hecho. Estaban viviendo el Nuevo Testamento. Lo que hacían era compartir lo que habían visto y lo que habían oído. Compartían lo que Jesús había hecho en sus vidas y quién era este Jesús. Y yo sé que ustedes ya lo conocen y pueden compartir eso. Comparte lo que sabes. Comparte lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y simplemente sea un ejemplo de amor y ama a las personas, sírvelas. Y el Espíritu Santo está contigo. Jesús está contigo. Así que no vas solo. Y si Dios te envió, si Dios te está enviando, Él va a proveer. Así que no sé qué es lo que Dios está diciendo, no sé a dónde Él te está enviando, pero quiero animarte a ser obediente, quiero animarte a ir, quiero animarte a confiar en Él, a dejar ese lugar y a ir a donde Él te pide. Déjame orar por ti. Señor, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos la importancia de tu misión y cuál es esta misión y la razón para hacerlo y recordarnos cómo tú amas al mundo y quieres alcanzar a las personas que están sufriendo, que están en necesidad. Padre, permítenos como iglesia comprender esta responsabilidad, esta misión, y permítenos, Señor, llevarla a cabo. Gracias por aquellos que están yendo, gracias por aquellos que están orando, y gracias por aquellos que están ofrendando.
Gracias, Señor, porque tú mueves a tu iglesia. Y te pido, Señor, que despiertes a aquellos que aún no han ido con tu misión. Y que aquellos que estamos en tu misión, que tú nos ayudes siempre a mantener la mirada en el lugar correcto. Y nuestros corazones en el lugar correcto. Y nuestras motivaciones en el lugar correcto, Padre. Y sobre todo confiar en ti, porque tuya es la obra, Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, por escuchar el mensaje, y espero que Dios te haya animado, que Dios te haya confirmado su palabra para ti, y que Dios te haya desafiado a través de este mensaje a ver el mundo de una manera diferente, amar a las personas a tu alrededor y comprender que has sido enviado al mundo. Quiero darte las gracias y pues espero que tengas una semana llena de bendiciones junto a tu familia y nos vemos a la próxima. Dios te bendiga.